La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hola María, ¿cómo estás? Hola, Caro, igualmente un gusto tener nuevamente un episodio mensual y como siempre agradecerle a las personas que nos han estado siguiendo a lo largo ya que de 3 años, bueno, de todas estas episodios mensuales. Y como es de costumbre, antes de entrar, digamos, a los temas del episodio de hoy, queremos invitarles a que repasen los episodios previos, pueden repasar el episodio del mes anterior, que estuvo muy interesante. Tuvimos invitada especial a Carla Ortega, que nos estuvo hablando un poco sobre lo que serían los trabajos que tiene la estación, no la Estación Biológica La Selva, la OBT, con estos programas de educación y arqueología en la que participó el laboratorio. Entonces, invitados a escuchar el último episodio y todos los episodios anteriores. Y para el día de hoy, ya entrando en temática de lo que nos toca en este episodio, también tenemos episodio especial respecto a las temáticas que hemos venido manejando. En este momento queremos introducir nuevamente un poco lo que es las colecciones que tiene el Laboratorio de Arqueología. Vamos a compartirles en este episodio lo que serían los archivos de la colección documental de la CAP, en donde hay diarios de campo, notas de campo, hay más de 3.000 fotografías, diapositivas y negativos que van a contar o que nos contarán la historia de lo que es la investigación arqueológica realizada por el Laboratorio de Arqueología. Y esto también está muy conectado con episodios, casi los primeros episodios que tuvimos en el podcast, el primer año cuando estuvimos haciendo repaso de las colecciones de la CAP. Hay un episodio especial que es para la colección documental, entonces también si quieren repasar ese episodio, invitadas e invitados. Sí, María, déjeme y les cuento a todo el público que nos escucha qué vamos a hacer en este episodio. María ya nos dio un gran adelanto. Vamos a transportarnos con algunas narraciones de los diarios de campo y también al final hablaremos un poco sobre, en este caso, los sitios arqueológicos que vamos a estar presentándoles. Para este episodio, María, vamos a iniciar hablando de un sitio muy interesante que se llama el sitio Córdoba y nos vamos a transportar a partir de las narraciones. Entonces, María, disfrutemos de este viaje en el tiempo. Domingo 11 de enero de 1959. Faldas del volcán Irazú. Fernando, mi hijo y yo partimos en la semana de este día en la cazadora, a las 7 de la mañana. Llegamos a Tierra Blanca y tomamos el camino viejo que conduce de este lugar al sanatorio. A la mitad del camino, entre las fincas de Paco Córdoba y las paredes del camino seco, vimos abundante material. Y a unos 500 metros al oeste de este lugar se encuentra el Ojo de Agua, donde sale el agua que va hacia Tierra Blanca. Y parece ser un lugar apropiado para realizar estratigrafía. Domingo 6 de mayo de 1973. Con el objeto de buscar material para el trabajo para presentar, los alumnos en el curso de arqueología visitaron, aconsejado por el profesor, el sitio Córdoba, ya catalogado en la ceramoteca de la universidad con el número 8. Partimos en una unidad que salió de la universidad, con el material e implementos de trabajo alistados por el asistente Manuel, y en compañía de los estudiantes de Kansas. Llegamos a Tierra Blanca y hablamos con el señor Gómez de la pulpería, reiterándole nuestra solicitud, atendiéndonos muy bien y ofreciendo la cooperación de su hermano.
Este señor Gómez nos acompañó hasta el terreno. Ahí recogimos material de la superficie, al principio del terreno de su padre, luego pasamos al terreno contiguo. En este terreno donde se encuentra una formación rocosa, piedras volcánicas que sobresalen 1 a 2 metros, que ocupan un área de más de 100 metros cuadrados. El área rocosa parece ser el centro del sitio arqueológico, que puede ocupar aproximadamente 4 manzanas. El material recogido, tanto en esta propiedad, cuyo dueño es Gómez, tío del señor que nos acompañaba, como el material del terreno anterior, consistió principalmente de tiestos y fragmentos de piedras talladas. Pero el terreno que ofrecía mayor cantidad de tiestos es el de una señora llamada María. Aunque todos los terrenos estaban arados, este parecía tener ciertas concentraciones de tiestos, probablemente presentando la parte superior de alguna tumba. Aquí en este terreno recogimos una gran cantidad de material, tanto en terreno como en las orillas de las cercas de alambre. Realizamos 3 calas de prueba en el terreno de Gómez. Una de ellas como de 1,5 metros, donde obtuvimos buena cantidad de tiestos y algunos cuantos gramos de carbón vegetal. También creemos que es necesario realizar una o varias excavaciones en forma, principalmente en el terreno de la señora María. Aquí es probablemente encontrar algunos enterramientos, debido a que estas fincas fueron parte seguramente de alguna más grande y que posteriormente fueran divididas sentido de oeste a este. Al ser trabajadas con tractor, estas parcelas presentan una grada de más de 1 metro de altura, por lo que debe de ser nivelándose poco a poco. El cultivo de cebollas, practicado actualmente, obliga a los agricultores a quitar tiestos y piedras que ya el trasplante de almacigo se hace con el dedo, y la presencia de tiestos causa molestias. Esta es la razón por la que se acumula ese material en las cercas o en el núcleo de piedra. 2 de marzo de 1977. Salimos de San José, Ana Cecilia y Carlos, a las 7:30 de la mañana. Pasaron por mí a Cartago. Carlos y Ana pasaron a Quircot, a visitar el terreno al este de donde efectuamos el terreno de excavación, que estaba sembrado de arvejas y que también tenemos presente para un próximo trabajo. Subimos por la carretera del volcán Irazú y tomamos el desvío al Centro Correccional Antiguo Sanatorio Durán. Luego tomamos al sur por el antiguo camino al volcán Irazú, hasta el sitio Córdoba, número 8 de la Ceramoteca de la Universidad. El sitio tiene como centro un pequeño macizo rocoso, ya descrito en otras ocasiones. En el sitio también encontramos al señor Gerardo Gómez, copropietario del terreno, que tiene en este lugar una pequeña galera. Pasamos al lado sur de la porción rocosa, a terreno de María, que vive en las gravilias de Desamparados. Estaba el hijo en el terreno más hacia el sur de este. Le pedimos permiso para excavar en el terreno de su mamá, pero se negó a permitirnos trabajar. Cecilia y Carlo midieron el terreno del señor Gómez, desde la calle hasta la primera curva de nivel en sentido este, midiendo 131 metros, que es el ancho del sitio arqueológico. Revisamos el lado oeste del camino, en terreno de los Córdoba, encontrando poco material, debido al declive del terreno. Hablamos con los Córdoba que estaban recogiendo papas. Cecilia obtuvo información por Gerardo de los entierros que él ha sacado. Dice que el entierro era de un pequeño círculo de piedras y debajo de él se encontraba el cadáver con la cabeza hacia el oeste, a una profundidad de 140 centímetros.
También encontró vasijas sobre pequeñas lajas y sobre piedras redondeadas. Encontró 4 vasijas más grandes que las demás. Alrededor del cráneo, una contenía carbón y la otra maíz. Al regreso de tomar un refresco en la soda del sanatorio, obtuvimos material de un terreno más hacia el sur, de los Córdoba, siempre en el plano. Seguimos en el sur y entramos en el terreno de los Rivera, don Oscar Rivera. Nos mostró muchos tiestos de la misma fase pavas encontrados en su terreno y localizamos un ojo de agua al sur en el declive hacia Tierra Blanca. Se nos informó que uno de los trabajadores también tenía 2 pequeños jades. También, esta nueva visita al sitio Córdoba ha tenido como objetivo averiguar el área de ocupación del sitio, que es Fase Pavas. El sitio ocupa un semiplano que está ubicado dentro de la curva de nivel de los 3.240 metros de la hoja Iztarú. El área de ocupación es de 1.475 metros. Sí, Caro, bueno, como podrás notar, estamos intentando renovar también formatos. Agradecemos a nuestra persona colaboradora con la narración del relato que acabamos de escuchar. Pero ahora creo que sería bueno que Caro y yo discutamos un poquito respecto a esto, porque nos pareció interesante el caso de estos diarios de campo. Tal vez para contextualizar poco, antes de empezar nuestra discusión, es importante que la audiencia conozca que este sitio Córdoba se ubica en Cartago, en donde es un terreno de cultivo cerca del Sanatorio Durán. Y la mayoría del material, material arqueológico que se ha identificado en este sitio corresponde a la fase Pavas. Que recuerden que en arqueología, pues cuando hablamos de fases, hablamos sobre periodos, rangos de tiempo. En este caso, la fase Pavas es un rango de tiempo que va desde el 300 a.C. hasta el 300 después de Cristo. En el laboratorio de arqueología hay alrededor de 16 cajas de piezas correspondientes que se recuperaron del sitio Córdoba. Y pues en estas cajas con materiales del sitio Córdoba hay fragmentos cerámicos, materiales líticos, es decir, piedras o rocas trabajadas por seres humanos, que son materiales líticos completos, no están fragmentados, pero también tenemos un fragmento de metate, que al parecer es de aproximadamente un tamaño de 40 centímetros de ancho. Y bueno, es una de las colecciones en general, en términos generales, es una de las colecciones más antiguas que tiene el laboratorio. Sí, María, es una colección pequeña, pero es una de las primeras que llega al laboratorio de arqueología. Creo que lo importante que podemos rescatar de esta serie de episodios que vamos a llevar hacia todos ustedes es la importancia que se tiene de un archivo histórico y de un archivo histórico en arqueología, es decir, los diarios de campo. Es la relevancia de no solamente poder leer, o en este caso, en este episodio, escuchar algunas de esas anotaciones de esos momentos, sino también esa oportunidad que tenemos de inmersión en el tiempo, de estar ahí en ese momento, de el escuchar lugares que tal vez ya no están en el ahora, también escuchar un poco esa dinámica de en aquellos momentos, ¿verdad? De cómo era movilizarse por el espacio en la Costa Rica de los años 50 o 70, y también el poder entender cómo era hacer arqueología en esos momentos, ¿verdad? Que es completamente diferente a cómo actualmente hacemos arqueología ahora. Entonces, yo creo que esta serie que estamos llevando a todos ustedes nos permite no solamente recuperar los archivos, ¿verdad? Que no queden ahí en la sala de acopio donde están, sino permitirles que sean escuchados
sean entendidos y analizados a partir de ese momento que fueron creados. Sí, claro, completamente de acuerdo. Yo creo que, digamos, bueno, cuando Caro y yo usualmente planeamos los episodios, las temáticas de los episodios, cuando estábamos hablando sobre los posibles temas a desarrollar para este año, una de las ideas que nos había pues llegado, digamos, a la mente es cómo hacer estas inmersiones temporales, ¿verdad? Porque a veces es como complejo que a la gente le gusta saber sobre su pasado, pero es complejo a veces que conecten con el pasado. Entonces hacer estos recorridos históricos como en una temporalidad un poquito más cercana a nosotros, a veces le facilita a las personas entender, digamos, estos viajes en el tiempo, que, bueno, afortunadamente tenemos la colección documental, que uno de los valores que vimos de la colección es hacer este viaje en el tiempo, digamos, a un plazo más corto. Y también pues ver, como bien Caro mencionaba, toda esta reconstrucción de las condiciones, y yo creo que de las condiciones en las que las personas que trabajan arqueología, cómo es que esas condiciones han cambiado a lo largo del tiempo. Pero tal vez hablando sobre cómo es que trabaja la arqueología, el antes y el después de cómo trabaja, tal vez creo que sería bueno, Caro, que hablemos un poquito sobre algunos detalles que hemos notado, digamos, en estas 3 temporadas de campo que pues estuvimos revisando en la narración. Recuerden que estuvimos viendo diarios de campo, trabajos de campo de 1959, 1973 y 1977. No sé, Caro, a mí uno de los temas que me pareció interesante del diario de campo, de este fragmento del diario de campo de 1959, es el concepto de estratigrafía. Esa arqueología, por lo menos desde 1959, de un tipo de exploraciones o de ir a entender qué sitios posiblemente eran necesarios para investigar después. Y es interesante que ya en 1959, pues don Carlos habla de un lugar, él dice, un lugar apropiado para realizar estratigrafía, lo cual ya nos está dando una comprensión de algo que era utilizado pues desde hace bastante tiempo para entender qué elementos son más antiguos que otros. Entonces creo que él deja planteado, por lo menos en 1959, esa posibilidad de hacer un trabajo más de lleno, más profundo en este sitio. Y completamente de acuerdo, creo que eso es algo como interesante de revisar para nosotras como arqueólogas, digamos, es interesante revisar ese nuevamente antes y después de cómo se hacía arqueología, porque realmente, digamos, la consolidación, digamos, cuando la escuela de antropología formalmente empieza a trabajar, fueron bastantes años después, a 1959. Entonces es interesante ver cómo estos trabajos de los primeros y las primeras arqueólogas del país van recuperando herramientas, digamos, arqueológicas súper importantes que en la actualidad seguimos utilizando. Mucho de la manera en la que actualmente medimos el cambio del tiempo en las excavaciones arqueológicas, pues es mediante la estratigrafía, que como bien Caro comentaba, es ver, digamos, a grandes rasgos, cuando uno está excavando, ve en las paredes, en lo que llamamos de la excavación, las diferentes capas del suelo, y cómo es que en la lógica más básica no siempre pasa así, pero para este episodio lo vamos a dejar de manera muy sencilla. Las capas más bajas son las capas más antiguas y las capas más superficiales pues son las capas más modernas. Entonces, con esta técnica tan simple, digamos, o básica y también muy clásica, es como la arqueología a veces entiende el cambio del tiempo. Pero también creo que otro de los interesantes detalles que pudimos ir explorando en los distintos secciones de estos diarios de campo, por ejemplo, en el diario de campo de 1973, otra cosa que me llamó bastante la atención es cómo se empieza a dar entrenamiento a las personas en arqueología. Vemos ahí, creo que hay unas ideas interesantes respecto a la construcción de una ceramoteca,
y la participación de investigadores provenientes de universidades en el extranjero. No sé, Caro, si usted logró notar esos detalles. Sí, es para que la gente nos pongamos en ese momento de 1973, el laboratorio tenía 5 años de funcionamiento como un laboratorio como tal. Entonces, ya hay creo yo, ya se estaba dando una estructura de cómo era el funcionamiento del laboratorio. Como bien María lo dijo, primero que todo está esa enseñanza hacia esos nuevos arqueólogos, también ya la formalización, como María lo dijo, de una ceramoteca que hasta el día de hoy funciona, que es donde están conservadas la colección de cajas de los diferentes sitios que a lo largo de más de 50 años ha tenido el Laboratorio de Arqueología. Y también algo creo que importante para ese momento es esa alianza que se podía efectuar entre otras instituciones. Vemos en ese momento estudiantes de la Universidad de Kansas que hacían, me imagino yo, pequeñas prácticas en nuestro país, ¿verdad? Es una historia de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas de bastante tiempo atrás. Entonces yo creo que eso es muy importante. Creo que la forma en que don Carlos describe, ¿verdad?, el área y cómo él está viendo dónde va a estar en la parte principal del sitio, dónde está también o dónde van a iniciar las excavaciones arqueológicas. Yo creo que esto es también muy importante rescatar en estas breves notas de 1973. Y para 1977, siento yo, María, que lo importante ahí es ya una arqueología un poco más establecida, con una cronología, por lo menos para el Valle Central, porque ya don Carlos nos está hablando de cómo es el material cronológicamente que se está encontrando en este sitio Córdoba, ¿verdad? Que lo relaciona a la fase Pavas. Entonces creo que es importante el entender ese momento en 1977. No sé si María tenés alguna impresión de por lo menos esa narración del 77. Sí, Carolina, vieras que hay algo, digamos, es interesante esta perspectiva que está señalando, porque vemos ¿cómo decir?, un proceso de maduración de la arqueología. Creo que la recuperación, digamos, la selección de estos tres momentos, digamos, de las libretas de campo nos permiten ver esa maduración de la arqueología, de una arqueología en 1959 bastante, ¿cómo podríamos llamarlo?, pionera, a una arqueología en el 73 y en el 77, en donde ya hay una escuela, digamos, pues que ya hay una formación oficial, digamos, de arqueólogas y arqueólogos en el país. Entonces, algo interesante que Caro comentaba y que también quiero ir como entretejiendo o relacionando con todo esto que hemos hablado sobre las técnicas arqueológicas, es que, bueno, número uno, Caro nos comentaba sobre la construcción de la ceramoteca y esta maduración de la arqueología. Y creo que para eso, digamos, es importante ver cómo este proceso de formalización, la ceramoteca lo ejemplifica muy bien, porque la ceramoteca nos ayuda, digamos, en arqueología, pues para ir construyendo esos diferentes, ¿cómo podríamos decirlo?, categorías del material cerámico que nos permiten ver por lo menos dos líneas de evidencia principales que utilizamos en arqueología. Número uno sería medir el tiempo en conjunto con la estratigrafía. Los diferentes, cómo cambian las categorías a lo largo del tiempo nos ayuda a medir mejor el tiempo. Eso es un claro ejemplo de cómo es que la arqueología va formalizándose, va madurando a lo largo del tiempo en Costa Rica. Y otra cosa también importante de ver del valor de esa ceramoteca es ver, digamos, cómo es que también cambian esos grupos a nivel espacial, cómo es que la producción de la cerámica, en este caso en Cartago, es distinta a la producción cerámica que había en el pasado en Guanacaste o en la zona sur, etcétera. Entonces,
El punto de todo esto, digamos, interesante de este proceso de maduración de la arqueología nacional es como nuestra profesión va construyendo herramientas que nos han servido, que construye herramientas desde, bueno, 1973, antes, como la ceramoteca, que actualmente, como bien Caro enfatizaba, son vitales, cruciales, como quieran llamarlo, digamos, son de bastante valor para el trabajo que todavía estamos haciendo y que afortunadamente pues vamos a ir, esperamos, madurando todavía más a lo largo en los siguientes años. Sí, María, yo creo que el sitio Córdoba y esta nueva serie que empezamos hoy nos va a abrir la oportunidad del estar ahí sin el estar ahí, ¿verdad? Porque ya ha pasado bastante tiempo a la hora que se escribieron esos. Yo creo que hoy, realizando este episodio a partir de los diarios de campo de Córdoba, nos va a abrir la posibilidad de escuchar otras notas de campo de otros sitios arqueológicos. Entonces yo creo que esperemos que a todos ustedes les guste mucho esta nueva serie que empezamos, y espero, María, que este sea el principio de cosas muy interesantes que vayamos a estar haciendo con la parte documental de archivo que tiene el Laboratorio de Arqueología. Sí, claro, completamente. Yo creo que, bueno, el sitio Córdoba ha sido un buen primer paso, un buen primer ejemplo para esta nueva serie que pues tenemos la intención de ir desarrollando este año. Este año igual vamos a ir combinando, vamos a intentar mantener diversificadas a nivel temático, vamos a tener episodios de las colecciones documentales, todavía vamos a mantener episodios con las investigaciones de personas terciarias de la Universidad de Costa Rica, y también vamos a mantener pues a nuestras personas, a nuestros invitados especiales también, para que nos hablen sobre temáticas arqueológicas que tal vez que son buenas de impulsar más en el país o que son novedosas, etcétera. Entonces creo que sí, me parece que el sitio Córdoba da un primer buen paso para todo esto, pero tranquilos, que también tenemos otras temáticas para discutir a lo largo de este año y los siguientes episodios. Bueno, y este ha sido el episodio de este mes. Les agradecemos por acompañarnos hasta el final, y como siempre les recordamos, les invitamos a que nos sigan en las distintas plataformas en las que estamos. Pueden seguirnos en Spotify, donde nos pueden también dejar sus comentarios, un me gusta. También estamos en Apple Podcast, Radio Public y en varias de las plataformas de podcasting. Ahí estamos, y recuerden también que tenemos un canal recientemente en YouTube, así que nos pueden también estar escuchando en YouTube, y creo que va a ser más interesante porque tiene pues más interacción. Pueden dejar sus comentarios, me gusta, etcétera, que pues estamos interesadas en conocer e inclusive retomar si tienen más temáticas, si quieren sugerir temáticas para futuros episodios. Entonces pues nada, les agradecemos mucho, y Caro, no sé si quiere palabras de despedida. María, sí, agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Esperemos que esta nueva serie les guste. Como dijo María, seguimos con las cosas que hemos estado haciendo y esperamos ir trayéndole cosas nuevas. Muchísimas gracias a todos y esperemos que esto sea de su agrado. Créditos, guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Y agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a nuestro narrador invitado, Ian González Acevedo.